Voces por una causa. El podcast de Entre Culturas con Julia Navarro. Una semana más les doy la bienvenida al podcast de Entre Culturas desde un lugar realmente mágico. Estamos en Cartagena de Indias, una ciudad fundada en 1533 a orillas del mar Caribe. Y una ciudad que tiene una historia detrás que sobrecoge porque fue construida con la mano de obra de africanos esclavizados que vivían en condiciones totalmente infrahumanas, y eso es lo que llevó a que la Compañía de Jesús viniera a esta ciudad. Y a través de un jesuita muy especial, Pedro Claver, un santo, que se denominó a sí mismo como esclavo de los esclavos. Llegó a Colombia en 1610, aún no era sacerdote, estudió en Tunja y Bogotá, trabajó durante 38 años en Cartagena, precisamente junto a la población esclavizada. Es el primer defensor, o es considerado el primer defensor de los derechos humanos del país, y se enfrentó con una enorme valentía a las instituciones de su época, esas instituciones que lo que hacían era fomentar la esclavitud, porque toda la economía de la ciudad y de aquel periodo estaba sentado en la mano de obra de los esclavos. Y estoy con el padre Luis Raúl, y me gustaría saber, 400 años después, qué hace la Compañía de Jesús desde este santuario. Un gusto saludarlos. La historia no es que esté para ser repetida, sino para ser transformada. Pedro Claver, con su llegada aquí, tiene una mirada, digamos, muy humana para hacerse hermano y cercano a los desheredados, a los desarrapados de aquella época, como eran los esclavizados. Pero más que Pedro Claver, habría que hablar en compañía también de Alonso de Sandoval, que fue otro de los grandes pioneros en este trabajo. Y toda esa huella, digamos, de servicio brotado desde el Evangelio, de acercarse a los últimos, pues nace de una fuerte identificación con Jesús como el esclavo de los esclavos. Y ese trabajo, pues, fue un trabajo muy difícil porque se consideraban a estos hermanos nuestros que no eran propiamente seres humanos, en términos antiguos no tenían alma, y por eso fueron sometidos a un desarraigo total. Pedro Claver, como bien lo decía, que no les hablaba con lengua, sino con obras y manos. Y ese fue el trabajo de este hombre, tratar de ayudar en la medida de sus posibilidades a que quienes llegaban aquí a estas tierras, perdiendo su familia, su cultura, en un ambiente totalmente terrible para ellos, encontraran al menos una persona solidaria que les podría dar una fruta o una mano, o acompañarlos en sus momentos dolorosos de la enfermedad. Y Pedro Claver lo hizo con una profunda pasión durante 38 años. Eso no es fácil cuando en los tiempos actuales nuestros compromisos son volátiles y de acuerdo al like del momento. Entonces, meterse a esos procesos fuertes de humanización y de estar cerca de los últimos, eso es un acto de heroicidad muy grande. En los tiempos actuales, nosotros estamos tratando de impulsar la cercanía aquí en nuestra ciudad de Cartagena, con varios pueblos al norte de la ciudad que son de origen africano, digámoslo así, de descendientes de africanos, y que están siendo también una vez más arrasados o otra vez, digamos, arrinconados por esta sociedad tan fuerte que viene a invertir
dineros en condominios, hoteles, resorts, y que creen que estas personas simplemente pueden ser mano de obra barata. Y nosotros estamos tratando de acercarnos con nuestras fragilidades propias como iglesia, a estar con ellos, a acompañarlos, a iluminarles un poco su proceso de vida en formación humana, en formación religiosa, en actos y gestos de solidaridad y ayudar en lo que podríamos llamar un empoderamiento. Padre, ¿y llaman a esta puerta? Nosotros estamos yendo y creo que esa es la presencia nuestra, porque yo sí creo que hay una realidad muy dura de la esclavitud que sigue presente en la sociedad, y es la marginación, la exclusión y el no escuchar. Esa es la esclavitud del siglo XXI. Sí. Y entonces, pues nosotros queremos con estas personas, porque sí hay gestos de cambio y transformación en las personas, de ayudarles a valorar su cultura, su inteligencia, sus capacidades, y ojalá poder ser un punto de apoyo de transformación de sus vidas. La misión de los jesuitas siempre ha tenido una parte importante, que es la de llevar la educación. ¿Cómo se articula eso desde este santuario, desde esta ciudad? A través de Fe y Alegría se han hecho varios procesos en la ciudad de Cartagena, pero los cambios en el proceso y modelo educativo colombiano afecta gravemente, porque se da una educación pública de baja calidad. Y yo creo que, por ejemplo, hacer educación con Fe y Alegría es de mejor calidad, pero desafortunadamente yo creo que, sabiendo que es una herramienta y un instrumento muy grande, muchos de los que están ejerciendo el trabajo educativo no les interesa sino el sueldo. No les interesa la vocación de formación para la transformación de la sociedad. Y Fe y Alegría, pues depende de poder lograr la concesión con el gobierno, pero está detrás muchas fuerzas políticas interesadas en el ámbito educativo, porque es una manera de ganarse el dinero. En pocas palabras, fenómenos camuflados de corrupción. Y llegar con Fe y Alegría, pues se vuelve una voz importante. Si se puede hacer algo, estamos intentando y queremos, ojalá así sea, poder vincular la educación con el músculo nuestro del trabajo y poder llegar con Fe y Alegría, y antes de que ojalá Fe y Alegría como ámbito educativo pueda llegar, nosotros ir ayudando en la formación humana de las personas, los jóvenes, y apostar en una fuerza grande por ellos. Ese es otro trabajo fuerte y delicado, porque son jóvenes que no tienen oportunidades y pueden ser fácilmente manipulables e influenciables por un sentido de vida cómodo y del dinero fácil que se dan en estas ciudades puerto y en estos territorios donde muchas veces las ofertas no son profundamente de humanización, sino simplemente de esclavitud nueva. Bueno, también está a veces el instinto de supervivencia, ¿no? Que no encuentras una salida y coges la primera que te parece que es el camino más corto, que a veces es el camino más largo y más tortuoso. Entonces, ponerse en la piel de esos jóvenes o de esas mujeres que se ven obligados a... El otro día, cuando estaba aquí, escuchaba el testimonio de tantas mujeres que han logrado salir de la espiral de la prostitución, de la espiral de los malos tratos. Era muy consciente de esas dificultades y lo difícil que es escapar de esas situaciones. Y sí. Supongo que, claro, me lo contaban aquí, luego supongo que en este santuario están acostumbrados a tener que dar respuesta a estas situaciones terribles de mujeres, de jóvenes y casi de niños. Y estas situaciones son desbordantes, porque es como una gota en medio de un mar, ¿sí? Es un asunto muy pequeño con respecto a
a todo este mare magnum de situaciones. Supongamos, si nosotros logramos llevar a un encuentro de jóvenes 25, 30 muchachos, hay 500 o 1000 que no tienen esa misma oportunidad, porque no saben, o porque a veces no alcanzamos. Entonces eso es un asunto de trabajo muy fuerte. Y yo siento que este asunto es para nosotros hacernos presentes, y yo sí estoy dispuesto a jugarme el pellejo por el trabajo con los jóvenes y los niños, porque ese es el futuro. Cuando los Y sobre niños todo, y los jóvenes se acercan aquí, ¿qué les piden? ¿Qué quieren? mire, una oportunidad. Y una oportunidad simplemente puede ser que se haga un paseo. Para muchos de ellos que viven a 20 kilómetros de la ciudad de Cartagena, ni siquiera la conocen. Poderlos traer a conocer siquiera el centro histórico, su territorio. Hacerse conscientes de su historia. O sea, son pequeñas cositas que se puede hacer. En el trabajo con estos jóvenes es importante contar con un apoyo, porque para muchos de ellos, por ejemplo, una actividad no tienen ni para el transporte. Ni para el transporte. Entonces, encontrar los apoyos para brindárselos no es que estemos haciendo asistencialismo, sino empoderamiento. Es valorarles a ellos su deseo. Y hay ejemplos de cosas que se han logrado con muchachos. En la historia de allí, por un proceso hace unos años, 2 jóvenes estuvieron en la NASA. Gente totalmente al margen y que logran salir adelante. Para nosotros es importante, por ejemplo, apoyar todo el proceso cultural, la música, la danza, el teatro, el deporte. Pero es que no se tiene ni una cancha de fútbol buena. No se tiene para la música, pues por lo menos un equipito de amplificación. Tenemos unas condiciones adversas, que es que aquí en esta zona caribeña el salitre es demasiado fuerte y la humedad, entonces cualquier equipo con pocos días se empieza a producir fenómenos de oxidación. Entonces, cuidar esos elementos. Y yo creo que es también en ese momento dignificarles la vida para valorarles sus tradiciones, sus historias, su cultura y sus deseos de futuro, porque hay algunos que han logrado dar el cambio y es un punto de apoyo para mover el mundo de ellos. Eso es lo que necesitamos. ¿Y las mujeres, padre? La situación de las mujeres en esta ciudad, esas mujeres que se acercan al santuario. También muchas de seguro. nuestras mujeres, sí. El santuario es un lugar de apoyo y de seguridad. Y para ellas son ayudar en sus procesos de producción, porque muchas veces son ellas madres, cabezas de familia. Ojalá pudiéramos generar un proceso de producción bien sea de artesanías o de quizá en un futuro, pues por lo menos yo me sueño con que pudiésemos tener unos pequeños restaurantes que también fueran llevados para ellas, para que fuera su fenómeno de producción, ¿sí? O de intercambio de sus tradiciones y culturas, un diálogo de saberes para saber sus saberes ancestrales, como ya se hizo en otra parte de aquí de Cartagena, de recuperar su sabiduría alimentaria, ¿sí? La producción rica de postres y de comidas con esa mezcla sabrosa venida del África indígena y el aporte español. Es que pero no se siente limitado porque la gente quiere participar, pero no está el apoyo. ¿Sí? Y eso es una inversión muy fuerte. Pareciera que estuviéramos pidiendo plata. No, es creer en la gente. Es creer en la gente. Es estar ahí presente. Entonces, ¿qué nos falta? Personas que también nos acompañen, porque es que eso es a veces hacer visible lo que muchos otros quieren ocultar. Esos pueblos que están cerca de Cartagena, que están, diríamos,
a tiro de piedra, que se están viendo cercados por grandes corporaciones con planes urbanísticos, planes hoteleros que supuestamente van a llevar el progreso y sin embargo son percibidos por la población como pues eso, como un cerco a sus costumbres, a su manera de vivir, un atentado casi hacia su hábitat, hacia la naturaleza. ¿Qué hace la compañía? ¿Qué hacen los jesuitas? ¿Qué hace este santuario? Mire, nosotros al colocarnos de parte de la gente, como la misma persona lo dice, nosotros estamos con ustedes, ¿sí? Y para nosotros como jesuitas, el hecho de celebrarle los sacramentos a la misma gente en su territorio es importante, porque estos grandes conglomerados o condominios o gente que está llegando nos piden a nosotros que celebremos la Eucaristía, y entonces la gente nos dice, no, si ustedes van a celebrar la Eucaristía, nosotros no vamos a ir allá donde los patrones, porque la gente lo está percibiendo como sus patrones. Sí, que les pagan, sí, pero son sus patrones, entonces ellos no se sienten que están en su territorio, en su propia cuestión. Entonces es un asunto de un diálogo muy fuerte y de poderles ayudar a recuperar su dignidad, a valorar su historia, su vida, pero eso es la batalla de David con Goliat. Pero gestionar eso también es difícil. Es fuerte. Para la comunidad jesuita. Sí, porque nos buscan y estamos en el medio, digamos así. Nos respetan por todo este asunto, pero nos bombardean porque nos ponemos de parte de los últimos. Y al ponernos de parte de los últimos, escuchar a los últimos y darle la palabra significa también responderles a ellos, a sus necesidades. Entonces es un asunto, un toma y dame muy fuerte. Pero estar en esa jugada a mí me gusta porque yo siento que es una palabra de vida y de aliento, de ayudar a tomar conciencia de unos que no pueden sentirse más que los demás, ni que los otros se sientan menos, sino un asunto de recuperación profunda de dignidad y de vida, estando con los últimos. La figura de Pedro Claver es una figura todavía importante, más allá de que exista el santuario. Digamos que esos sectores más débiles, más deprimidos de la sociedad en Cartagena, todavía para ellos Pedro Claver es ese referente, es ese hombre que fue el esclavo de los esclavos, ese hombre que luchó por la dignidad de esas personas que llegaban de África esclavizadas, de esos indígenas que se vieron de repente invadido su hábitat, su tierra, su lugar de vida. Yo creo que con respecto a Pedro Claver, su figura, su presencia es importante. ¿Cuál es la realidad? Yo no sé hasta qué punto el mismo Pedro Claver le recuerde a nuestros hermanos que vienen de procedencia africana o quizá indígena, una historia de un pasado doloroso. Nosotros lo que nos planteamos es cómo hacer la resignificación de Pedro Claver en la defensa de los derechos humanos. En ese tiempo que no se hablaba, como él lo intuye, y esa intuición sigue siendo válida, porque es ponernos de parte de la dignidad humana. Por eso este santuario es el centro de la defensa de los derechos humanos. Algo que a mí me chocó mucho cuando me acerqué al santuario y cuando vi ese letrero que pone eso, que es el lugar de defensa de los derechos humanos. Para nosotros en Colombia el asunto de los derechos humanos, desafortunadamente para muchos cristianos católicos, se asocia a realidades, digamos, de orientación marxista, leninista, comunista. Resulta que la defensa de los derechos humanos son divinos, o sea, por el ser hecho mismo de ser seres humanos. Entonces es la defensa de la vida, es la defensa de las personas que a los cuales muchos otros se creen como dueños o se creen amos y señores. No, es ayudar a humanizar a algunos que simplemente sus actitudes y sus decisiones políticas y económicas generan pobreza y desatención a otros, y también ayudarle a tomar conciencia a muchos hombres y mujeres de defender y reclamar sus derechos
porque es que muchas veces ni los conocen. Entonces yo sí creo que aquí lo que hay es una tarea ingente y como vuelvo y lo digo, somos como una gota en medio de un mar, ¿sí? Eso es una cosa fuerte. Con nuestra parroquia se lo traga a uno el ir a visitar la gente y el estar allí. Ya después otros procesos son pequeños, entonces es estar ahí, pero con una voz, con una ayuda, con un apoyo y estar al servicio. Y la lucha por la defensa de los derechos humanos es que es fundamental. Sí, ya no es en la esclavitud en las formas antiguas, sino en las nuevas, donde no pueden tener acceso a educación, o la salud simplemente si no es amigo de fulano de tal, entonces no vas a tener el acceso. O, por ejemplo, una cosa tan horrible, el encarecimiento de los servicios públicos es generación de pobreza y exclusión social. Pero ¿qué hacer entonces allí para ayudar a pensar en todo esto? O sea, es un desafío creativo. Y los derechos humanos no tienen para nosotros carácter político, sino que es un asunto religioso, de decir, es la defensa de la vida, de ese Dios de la vida que nos la dio a todos, y no es que entonces hay unos que son de más categoría y otros. La desgracia fue que se ha tenido una connotación política. Y en la estupidez de muchos dirigentes en este país, de derecha o de izquierda, no piensan sino en el privilegio de su partido, más no en las grandes mayorías de la sociedad. ¿Y las mujeres? También hay que volver a apostar por ellas, porque desgraciadamente en las políticas de este país dicen igualdad de género, pero muchas veces cuando, por ejemplo, presentarse a candidaturas políticas, 100% hombres, ¿sí? Y en otras ocasiones hay mujeres que pueden ser muy buenas líderes, pero son otras mujeres con otro pensamiento que las masacran en las redes sociales o las descalifican. O, como hoy en día está muy en moda la burla social, el acabar al otro en las redes sociales también. Entonces quizá es un asunto de la valoración profunda del encuentro de lo que llamamos la fraternidad o la sororidad, de sentirnos hermanas y empoderarlas en ese sentido como personas que dan a luz la vida, y yo siento que se necesita esa otra lógica, y eso sí es fundamental. Uno mira en cualquier parte de la sociedad, ¿quiénes son las mayorías? Las mujeres. Que vamos a un asunto religioso, las mujeres. Que vamos a un asunto político, son ellas las que están presentes. Entonces es una falta de dejarles a ellas el liderazgo. No se puede transformar la sociedad sin las mujeres. Son fundamentales. Y las mujeres, cuando llaman a este santuario, ¿qué piden? Ayuda. Porque yo sí creo que traen sus procesos, traen sus cosas, sus objetivos, sus programas, pero falta apoyo. No se va a encontrar en el apoyo ni en los grandes empresarios ni en los dirigentes políticos. Esperan que sea la iglesia la que apoye, pero la iglesia trae una tradición profunda, masculina, muy dura, y esos cambios también de mentalidad en muchos de mis colegas no es fácil, pero se van dando pequeños pasos. Yo creo que no es fácil ni aquí ni en ninguna parte. A veces pensamos que bueno, en Cartagena a lo mejor las cosas son muy difíciles, pero yo creo que esos avances que se están dando en los derechos de las mujeres son avances que tenemos que dar en todas partes del mundo. El santuario de Pedro Claver es un lugar de encuentro. A mí me ha impactado mucho eso, el ver que aquí llega todo tipo de personas. Me impactó mucho la reunión que tuve con mujeres que me contaron unas historias realmente espeluznantes y que, sin embargo, habían encontrado aquí que alguien las escuchara. Yo creo que estamos, después de la pandemia, volviendo como a abrir los ojos, volviendo a sintonizar el corazón, y que el santuario sea el espacio
para todo el mundo. O sea, no nos circunscribimos a determinadas ideologías o tendencias, sino sea un espacio de encuentro, de diálogo, de fortalecimiento, de apoyo. Y en ese sentido, nosotros lo decimos, somos iglesia en salida hacia las fronteras existenciales de muchas personas en sus realidades. Y esperamos poder, junto a muchos de nuestras personas que nos colaboran, tener ese amplio espectro de encuentro, de apoyo, de ayuda, que también nuestros visitantes sientan que llegaron a un lugar especial que a su propia vida les pueda plantear, y yo cómo me estoy encontrando conmigo mismo y los demás, porque no podemos seguir de turistas por la vida, que eso es como el asunto de llegar a esta ciudad de Cartagena. Que días hablando con otras personas le dije, me molesta la canción de Carlos Vives cuando habla de la fantástica Cartagena, porque la fantástica para mí tiene unas connotaciones difíciles de exclusión social, de marginación y de ver simplemente las cosas bonitas en el corralito de piedra y lo que está marcado en determinados lugares. Pero es un asunto de pasar de la fantástica a Cartagena, la llena de gracia, o sea, la llena de posibilidades de amor, de vida, de transformación, de superar las barreras culturales, sociales, económicas, y eso implica la gestación de recuperar lo que se llamaba anteriormente la heroica Cartagena por su capacidad combativa e inclusiva y de lucha, pasando por necesidades brutales, pero eso es como para un libro de García Márquez. Bueno, cuando uno llega a Cartagena se da cuenta que el realismo mágico no es algo que él se inventó, sino que te lo encuentras en cada esquina, en cada conversación, en lo que te cuenta, lo que te cuentan las personas. Es una ciudad tan absolutamente mágica y es una ciudad que te conquista, aunque hay varias Cartagenas. Muchas. La de la piedra fantástica y maravillosa de esa Cartagena colonial, que es bellísima, pero hay otras Cartagenas. Sí. Y eso del realismo mágico se lo encuentra uno aquí mismo en las propias celebraciones. Sí. Lo que puede suceder esté abierto, o sea, usted programa, pero le puede pasar una cuestión. Voy a contar una anécdota así muy simple. Fiesta de San Pedro Claver, una tarde maravillosa, 4:30 de la tarde, vamos a hacer un asunto de tamboras para San Pedro Claver, 5 de la tarde, empieza a nublarse la ciudad, 5:30 se desata una tormenta eléctrica, un agua tremenda en la iglesia, por la puerta, por el frente de la iglesia no llueve, y ese día llovía y como 3-4 metros el agua hacia adentro, uno no sabía dónde caía tanta agua, corra, y yo lo que dije es, dejemos el santo que se moje, que él quiere bañarse. Es el realismo mágico, el realismo mágico. Y entonces la que dirige el museo me dijo, Linda. vas a dejar acabar la figura de nuestro patrono. Entonces, por favor, corran la imagen. Y nos mojamos todos los que fuimos a correr la imagen. Sí, porque entonces en ese momento vino como una oleada más fuerte y nos mojamos y quedamos empapados completamente. Eso es una cosa fenomenal. Bueno, la labor social de la compañía sigue siendo importante, también la promoción de la educación, de la cultura y de la espiritualidad. Son como las tres patas de la labor que está haciendo aquí la Compañía de Jesús a través de este santuario, ¿no? Sí, tratamos de generar un espacio o ambiente para la cuestión importante como jesuitas, dar a conocer a nuestro Señor, a Jesucristo, pero no por doctrinas, sino por experiencia profunda, solidaria, de cercanía, de iglesia en salida. Fomentar el ámbito cultural, porque este es un punto de encuentro de una riqueza muy fuerte, y el santuario y el museo tienen esa posibilidad, y al mismo tiempo de un ámbito educativo y empoderamiento de las personas, y esperamos que esto que estamos tratando de comenzar
pueda florecer, pueda crecer. Que así sea. Muchísimas gracias al padre Luis Raúl de este santuario tan mágico, y a todos ustedes, gracias por acompañarnos una semana más en el podcast de Entre Culturas. Voces por una causa, el podcast de Entre Culturas con Julia Navarro.